Situaciones como esta, así de delicadas, requieren de personas con los conocimientos y la preparación precisamente para ofrecer soluciones. Una meritocracia, una tecnocracia, un conocimiento que muchas veces este gobierno ha despreciado y ha dicho por qué no darle la oportunidad al pueblo esta vez de manejar. Pero aquí la clave es elegir a los mejores, porque lo que pase nos afectará a todos, a ese pueblo que el gobierno dice defender. Vamos a hablar de inmediato con el economista Jorge González Izquierdo. Él ha sido ministro de Trabajo también, está con nosotros a través de Zoom. ¿Cómo está, doctor González Izquierdo? Bienvenido al programa. Mávila, muy buenas noches, es un verdadero placer volver a conversar contigo y felicitaciones por tu programa. Muchas gracias a usted por estar esta noche con nosotros. ¿Qué hacer cuando en el informe Lourdes dice medidas populistas podrían agravar esta situación y habría que evitarlas? ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno? Mira, Mávila, antes de responderte puntualmente eso, acá creo que hay que precisar lo siguiente. El precio de la energía, lo llamo yo, porque es el precio del petróleo, combustibles, más el precio del gas natural, es lo que está subiendo. Los dos están subiendo en el mundo, y eso tarde o temprano ya empezó a meterse a la economía peruana. Entonces, cuando el precio de los combustibles sube, el precio de la energía sube, te va a subir el precio de los combustibles, entre ellos la gasolina, el petróleo diésel, el GLP, y también te sube el gas natural, ¿no? Vehicular, por ejemplo, o los balones que nos llevamos a la casa. Ese es un primer impacto. Pero luego viene un segundo impacto, Mávila, que hace que la inflación, el aumento de precios ya se escurra por toda la economía. ¿Y por qué? Vía dos canales. Porque cuando suben los combustibles, por ejemplo, el diésel, te suben los fletes. Los fletes con que se transporta la carga en el extranjero y dentro del Perú. Entonces, cuando suben los fletes, te suben los costos de transportar un montón de tipos de productos. Ya no solamente es el combustible, claro, ya te suben los alimentos, te suben la maquinaria, te suben muchas cosas. Y segundo, te va a subir más fuertemente todavía, ¿sabes qué, Mávila? El precio de los fertilizantes. Y el Perú importa casi todos sus fertilizantes. Entonces, eso te hace subir los costos de producción del agro y especialmente de los alimentos. Entonces, estamos hablando, doctor, lo interrumpo ahí, solamente para acotar y subrayar, esto llega hasta la canasta básica familiar. Es decir, no estamos hablando, claro, del sector transporte, sino llega incluso al hogar, al hogar donde no se use ni gas ni gasolina. Así es, Mávila, ya se extiende, se esparce, se desparrama por todo el resto de la canasta de bienes y servicios, principalmente de bienes, por estos dos efectos que te he dicho: fletes, mayores costos, suben los precios de todo lo que se transporta afuera y adentro del Perú, y los fertilizantes que te agarra, pues, sobre todo la comida. Ahora, ¿qué se puede hacer? Se pregunta la gente. ¿Qué se puede hacer? Es un fenómeno global. Más bien te voy a contestar qué es lo que no debe hacer el gobierno de Castillo de ninguna manera. Primero, controlar precios. Cuidadito, que por ahí ya estoy escuchando en el Congreso ya estoy escuchando gente que está saliendo a decir: hay que controlar los precios de los alimentos que consume el pueblo, porque así se expresan. Hay que controlar. Cuidadito con hacer esto, señor, y con mucho respeto lo digo, señor presidente Castillo, no vaya usted a permitir eso, porque ahí el remedio va a ser peor que la enfermedad. Si no, miren, amigos, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Venezuela, lo que está pasando en Argentina, lo que pasa en Nicaragua. Segundo, tampoco se metan a subsidiar, porque esto no es que está subiendo el precio, ¿no?, y luego cae y luego sube. No, acá es un aumento ya desde el año 2020, mediados del 2020, que vienen subiendo los precios de los combustibles. Y no va a bajar en el mediano plazo, digamos, no. Bajará este pico al cual hemos llegado, va a bajar un poco seguramente cuando se acabe la guerra entre Ucrania y Rusia, bajará un poco obviamente,
pero no se va a bajar pues una caída sustancial, ¿no? Entonces, tampoco se meta, señor presidente, a estar subsidiando, porque eso, este efecto sobre los precios, si bien el pico va a caer cuando se acabe el conflicto, pero caerá pues a los precios de 80 y tantos, Claro. 90 y tantos dólares barril, entonces va usted a estar metiendo y metiendo y metiendo plata al subsidio. Y una cosa, mira, Mávila, el florear impacta a la gente, pero trae muchos costos. Mira, suponte que diga, vamos a subsidiar el combustible. Sí. Ya, la gente aplaude. Claro. Pero Ya. ¿quiénes consumen combustible, Mávila? El rico, el de la clase media y el pobre. Pero el pobre te consume combustible cuando se sube a su combi o se sube a su ómnibus para ir a trabajar y de regreso a su casa. Pero el rico, por ejemplo, tiene 4 o 5 camionetas, 4 o 5 carros. Él consume mucho más combustible que el pobre. Y cuando tú comienzas a subsidiar el combustible, ¿a quién le comienzas a regalar más dinero? ¿Al que consume más o al que consume menos? Al que consume más, pues al rico, al que tiene 4 o 5 carros. Claro, lo que me parece súper interesante que ha dicho usted esta noche, doctor González Izquierdo, es el efecto multiplicador que tiene. Es decir, no veamos solamente el precio del grifo, sino traslademos el impacto de esa alza a la canasta familiar, al precio de los alimentos que se lleva la gente todos los días, al trabajo, por ejemplo, del taxista, del microempresario, de todos esos sectores que van a recibir el golpe al final de la cadena por el impacto del precio en el transporte. Subsidiar, usted dice, no es una buena medida, ni siquiera para el corto plazo, porque esta es una alza a la que vamos a tener que acostumbrarnos, ¿correcto? Así es. Bien, le agradezco. ¿Alguna recomendación adicional, doctor, para el ministro de Economía, para el Banco Central de Reserva? ¿Algo más que se pueda hacer? No, yo creo que en estos momentos, Mávila, hay que tratar de controlar algo que puede complicar tremendamente la cosa, y es las expectativas de inflación de la gente. Amigos, no se asusten. Esto es, en el caso de Perú, sí. La inflación que estamos teniendo básicamente es un problema temporal, transitorio. Eso no quiere decir que se va a acabar la otra semana, no. Nos puede tomar todo este año y el próximo regresar a la meta de inflación. Pero no se psicoseen, porque si nosotros comenzamos a psicosearnos, entonces vamos a hacer que la inflación siga subiendo, y bajarla va a ser bien costoso y va a provocar desempleo. Correcto, cabeza fría, serenidad, porque la economía es muy susceptible incluso a los miedos, es muy susceptible al factor psicológico y al comportamiento del mercado. Lo ha puesto correctamente, Mávila. Psicológico es fundamental, que es tranquilos. Gracias, doctor González Izquierdo, por ayudarnos a entender mejor y sobre todo entender qué es lo que no se debe hacer, aunque en el corto plazo uno diría, qué bueno que me van a subsidiar, pero a la larga están entendiendo ustedes, no es una buena medida. Ha sido el doctor González Izquierdo, exministro de Trabajo y economista, quien ha estado con nosotros. Y les decíamos, la política a veces nos harta, nos cansa, nos agobia, pero sin duda tiene que ver y afecta nuestras vidas porque afecta el bolsillo y afecta la actividad económica. El presidente ha dicho, vamos de una vez a reactivar la economía, pero hay un sector muy castigado. Este país es un país de pequeña y mediana empresa, y lo que nosotros hemos preparado